Presidente de la Academia, académiques y académicos, presidente de Asturias y demás autoridades, amigues y amigos. Diríxome güey a vos para aceptar con estes pallabres l'honor de convertirme en miembro de la Academia de la Lingua Asturiana. Non podría estar máis agradecido con les mulleres e homes que tomaron esta decisión viendo en mí da que de valir. Vos e outras personas que falten ya o que traballaron en outros ámbitos conseguistes camudar la historia dunha lingua que venía de tiempos abegosos. Ya va más de 2 siglos, xovellanos, visionarios siempre, columbró tiempos revesosos y planificó la creación de una academia asturiana. Les circunstancias non deben permitir que se fundara hasta el año 1919. Les dictaduras de los años 20 y 30 van a impedir la continuidad de la Real Academia Asturiana de les Artes y les Lletres. Y aunque hay quien tenta, como Fabricio, recuperarla, o como Constantino Cabal, seguir con los planes de la mesma dende la idea, el franquismo no lo va a permitir. Non ya hasta la fin de la dictadura y tras una reivindicación social intensa que acompañaba a la que pedía la entrada del asturiano en las escuelas, que fue posible recuperar esta institución. Soy el primer académico ñacido después de la fundación del Haya. Esto ya es síntoma del su afitamiento y de la continuidad generacional tras 4 décadas. Pero non solo eso, sino que para mí, desde que tengo uso de razón, existían ya normas ortográficas, gramática y diccionarios normativos, las herramientas básicas para la escritura arreglada de un idioma. Magar que en tal no tuve acceso al enseño del asturiano en la escuela, aunque ya como ilegalidad manifiesta, formo parte de una generación que debe abondo a las anteriores, quizá ves más de lo que se os podía exigir, pues pudimos incorporarnos al labor polidioma desde una situación que en muchos ámbitos nunca fuere mejor. Por eso, y en tan más grande la nuestra responsabilidad para seguir con este trabajo. La historia del asturiano fue tradicionalmente la historia de las oportunidades perdidas y la historia del escaezo muchas vegaes impuesto. Si casi, en el medio siglo caberu, con todos los torgues, con todos los tarapicos y desilusiones, aproció el cambio. Y esta llegó a la historia de una lingua que da pasos adelante en el su afitamiento como idioma de futuro. La historia de una comunidad de falantes que consiguió recuperar la alcordanza y conocer que Enriqueta González Rubín escribió una novela en asturiano en el siglo XIX, que hubo periódicos en esta lingua en el pasado, que tuvimos mulleres académicas en el 1919, cuando otras lingües tardarían más de medio siglo en algo malo. Y tantos afallos que siguen completando el rompecabezas y dejándonos ver con claridad la nuestra historia, sumida en la borrina de cuando, afogada por voluntad les más de les veces. Al convertirme güey en miembro de número de la Academia, recibo un afalago de esta institución, de la institución cimera del mi idioma. Pero adquiero también un compromiso vitalicio, una responsabilidad que pesa, inacaguardo tar al altor. Comprométome a esbrechar para que la Academia siga siendo una herramienta útil para la sociedad y para el idioma, para que sigamos avanzando con cada vegada más puxo, afitando cada logro para el futuro, actualizando aquello que sea preciso. Nestos 20 años de traballo polo idioma que llevo a recostines, fixi por apurrir el mío granín de arena en todos os ámbitos nos que pude, siempre a la gueta de consensos y complicidades para el asturiano y leonaviego. Fíxeme con unha experiencia que camiente de utilidade para el labor desta academia. Con prudencia, al costazo de xigantes, fadré por seguir construyendo reflexiones que espero apurrir en forma de propuestas que enriquezan el labor académico. La mi esmolición polo idioma en el seu conxunto fai que en alguna ocasión dixera que soy un falante del lleonés de Asturias ou de mirandés de Asturias. Voy seguir como hasta agora traballando para que el cordal que nos separta físicamente sea percorrido por una corriente continuada de regatos y de ríos, de calelles y de autopistas de intercambio cultural y lingüístico, de diálogo y de colaboración. La nuestra lingua común vive una situación más feble en otros territorios. Y eso fai que desde Asturias tengamos una responsabilidad especial como la parte con más suerte de esta comunidad de falantes. Son consciente tamén de que formar parte da Academia é formar parte da institución que tenga responsabilidad de mirar pola regulación normativa da outra lingua del país, el leonaviego, así como polos dereitos dos seus falantes. Asúmola féndola mía con moito gusto, porque la sinto propia tamén. Soy activista polas linguas de Asturias, pero non soy activista por elección propia. Tocóme. Non quero que xame mucho,
jutges más dures, causes más dramátiques, toquen a otras personas en el mundo que al día por ñacer donde ñacen. Pero tampoco non celebro tener deselo. Querría más poder traballar e vivir con normalidade na miña lingua. Non puedo ser. Traballo e vou traballar para que en el futuro naide tenga de ser activista polo asturiano e leonaviego. Fadrelo tamén desde la Haya, al cuido de los derechos lingüísticos de la ciudadanía asturiana, acordes con los estatutos. Sé que é un objetivo difícil de imaginar cumplido, e máis nunos meses que vivimos con un tasto, un daqué amarguxo de desilusión. Güei tendría de ser tamén el primer académico nomau con asturiano e leonaviego como lingües oficiales. Pel momento non pudo ser, pero non podemos permitirnos caer na desilusión. Hai muchas responsabilidades compartíes polas fuerzas políticas neste, espero non fracaso sino un parón, pero quero dirixirme agora directamente a unha sola persona a la que aprecio e que sé entenderá estes pallabres, porque comparte el deseo de la oficialidade, el diputado Adrián Pumares. Adrián, tú como yo y más xente sufriste ataques desagradables polos que te mando toda a miña solidaridade. Pero tú tienes na tua mano, como nunca naide tuvo, nunca, la posibilidad de camudar la historia de la lingua asturiana. Estamos a tiempo. Desbloquea la situación y pasa a la historia como quien dio futuro al su idioma y no como quien otorgó la oportunidad. Deja del yau o tres cuestiones allenes y actúa con valentía. Desde el respeto a la decisión que tomes, non podía desaprovechar la oportunidad de dicilo, de tentalo una vegada más. Non deixemos que ganen los intolerantes frente a aquellos que defendemos la libertad y la Constitución. Estoy acabando de llegar de un congreso internacional sobre el asturiano en el que académicos de universidades americanas y europeas coincidieron en la necesidad de la oficialidad. Tuve también estos días participando, convidado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para explicar lo que pasa con los derechos de los y les falantes de esta lengua. Naide entiende esta anomalía en Asturias, ya inexplicable en una democracia europea. Y el momento de corregirlo. Non estaría aquí, güey, de non ser por el heriedo cultural e lingüístico y recibido de mis abuelos y güeles, que me fixo agarrar conciencia de la necesidad de dar futuro a esta casa que me entregaban un pocoñín en ruines, pero en ta recha, y que enseguida vi que tenía de acuriosar y curiar para seguir viviendo en ella, porque ya era la mi responsabilidad con este idioma, con la misma idea intuitiva con la que mi abuelo sigue limpiando los caminos de escallos cuando pasa por ellos, para que no los tome el monte, para que pase el que viene detrás. Tampoco no estaría aquí en si la educación en libertad de mi papá, con la su determinación ante la vida, y de mi mamá, con la su creatividad, humildad y capacidad de empatía, que me presta a pensar que heredé y que me permite cuestionarme siempre si tengo razón. Uno de los ejercicios más sanos que conseguí incorporar a la mi personalidad. Gracias a ellos, a las amigas y amigos, compañeros y compañeras de trabajo y activismo, a tantas personas que se dejen cada día meter en milenta proyectos. Güey, voy a celebrarlo, pero mañana tornamos al trabajo. Aquí estoy, agora dende la Haya, como siempre, al servicio de esta causa y dispuesto a colaborar en todo lo que sea quien. Non deixéis de sumavos cal día, en todos los ámbitos, porque naide sobra neste labor, falando, escribiendo, enseñando, investigando, legislando. En resultancia, viviendo en asturiano y neonaviego. Non permitamos que nada ni naide nos torgue vivir nes nuestras lingües. Vivamos en asturiano, vivamos neonaviego. Muchas gracias, moitas gracias. Discurso de Ignacio Galán, en el que cita textualmente al diputado de Foro Adrián Pumares, al que pide un esfuerzo para tratar de aprobar la oficialidad todavía en esta legislatura. Podría ser el número 27, el que pondría los 3/5 necesarios para llevar este asunto al Estatuto asturiano.